A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la Dirección General de Jaime Estares, en la gerencia de producción de Wilixar Calle, el control técnico, y nos acompaña Julio Pinto, y Ian Martínez lo hará más adelante. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas, vía Twitter, vía Instagram, Facebook y por supuesto también por rcr750.com, que es nuestro portal. Como lo hacemos semana a semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal YouTube RCR750, el portal de la casa. Asimismo, les exhortamos o les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, una manera de acceder al archivo de nuestros más recientes programas, asimismo de los editoriales del programa. También a otras fuentes de información económica nacional e internacional, que es lo que se puede hacer por la vía de nuestro blog. De igual manera, y lo hacemos también porque es la manera más directa de comunicarse con nosotros, a comunicarse con nuestro correo, laotravia@gmail.com. Bien, como lo hacemos semana a semana, vamos a entrar en materia económica. Es nuestro objetivo, es nuestro propósito, para lo cual desde luego pues acudimos a quienes son verdaderos expertos en los temas que abordamos y son personas a las que pedimos apoyo, ayuda para hacerle llegar a ustedes, amigos Radio Escucha, informaciones al alcance no solamente de su conocimiento, sino también de la profundización de lo que significa la economía para nosotros como ciudadanos y para quienes vivimos en un país que está definitivamente golpeado en materia económica. Hoy queremos abordar un tema que lo hemos denominado de la siguiente manera: la mano de obra en Venezuela y el avance de la inteligencia artificial en la economía, para lo cual desde luego pues hay que subir una cantidad de tramos, que es lo que nos va a llevar a esta conversación de la mañana. Decimos lo siguiente: a solo una semana de la celebración del Día del Trabajador y mientras la pandemia avanza, toma fuerza la diversificación de tesis alusivas a lo que trae la inteligencia artificial en la economía post-pandemia. En algunos países con economías débiles, el efecto es de temores. En otros, con economías competitivas, por el contrario, la visión y el enfoque es sobre cómo incorporarse a la cuarta revolución industrial. El mundo digital ya no es un cuento, no es ciencia ficción, además de que el coronavirus está incidiendo con fuerza en lo inevitable. Hay que comenzar a organizarse para operar en una economía post-pandemia. Pero ¿cómo hacerlo? No todo se puede sustituir con máquinas. Sin embargo, junto con la capacitación, hay que pensar en la transición, porque todavía no sabemos cuánto tiempo más tendremos que vivir bajo el efecto y la influencia del virus. ¿Qué debemos hacer en Venezuela? Con una economía huérfana de recursos laborales, financieros, tecnología y de mercado, pobreza, comercio informal, delincuencia, desconfianza conforman hoy los obstáculos de los cambios y del avance que tenemos que evaluar. La golpeada empresa privada nacional insiste en demandar atención, apoyo y condiciones para no ser avasallada, por lo que traduce la irrupción del robot, la automatización y la inteligencia artificial. No obstante, basta con escuchar a ciertos voceros gubernamentales en su empeño por rendirle culto al populismo y los controles para suponer que nuestra economía pudiera seguir siendo víctima del rezago y no un modelo de evolución, que es lo que nos planteamos algunos venezolanos. Lo cierto
El fin de la pandemia traerá un paradigma económico que los venezolanos definitivamente no podemos estar ausentes ni ser ignorantes de lo que ello implica para todos nosotros. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué estiman los expertos en materia laboral que deberíamos estar analizando y debatiendo? Esta es la razón por la que hoy tenemos como invitado en la otra vía al economista del Centro de Investigación y Formación Obrera, Manuel Sutherland, sobre todo para, además de conocer detalles precisos de cuál es su enfoque profesional, acerca de a dónde se orientan los planteamientos gremiales de los trabajadores venezolanos y cómo es que nosotros definitivamente como ciudadanos podemos sumarnos a ese esfuerzo, cómo podemos apoyarlos y sobre todo hacer entender a quienes dirigen nuestro país de qué se deberían estar también ocupando. Yo dejo en el uso de la palabra a nuestros compañeros para que justamente iniciemos esta conversación y de la que esperamos la mejor de las respuestas y desde luego la mejor de las enseñanzas. Bueno, bienvenido Manuel, y yo creo que después de la introducción de eso te doy directamente la palabra y luego, bueno, sobre la marcha vamos conversando, pero creo que es imperativo pues que tú ya intervengas. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar acá. Y sí, Venezuela está en la peor crisis en la historia del capitalismo. Ningún país en lo que se viene registrando de estadísticas económicas de manera formal ha tenido un decrecimiento de 90%. Las crisis más fuertes que habían sucedido en la historia global se refieren a países en largos conflictos bélicos, como estuvo Liberia, como estuvo Sudán, lo que sucedió en Siria, o lo que sucede en Siria, pero eso ha llegado más o menos al 80% de caída del PIB. Venezuela estamos hablando que hasta 2020, de 2013 a 2020, pudo haber caído en 90%. 2021 se pensaba otra vez que Venezuela podía crecer, pero las últimas expectativas dicen que Venezuela puede decrecer aún más. Es decir, de ese 10% que queda de la economía se puede perder otro 10% adicional. Y podemos estar hablando de una caída total de menos 92% para finales del año 2021. ¿Eso qué implica? Eso implica que la riqueza que se ha venido construyendo en los últimos 100, 120 años se ha venido contrayendo hasta perder exactamente casi todo su volumen y casi toda su perspectiva. Eso implica que si no hay capital, no hay donde trabajar y los salarios tienen que desgraciadamente contraerse. Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene otro parangón en la historia. Nunca ha habido un país en el cual el salario haya caído en 98%. Si nosotros vamos al año 2001, el salario mínimo en Venezuela eran $401. El salario mínimo, junto con algún bono de alimentación pequeño que había, ¿no? Ahora evidentemente el salario mínimo llega a los $3-4 sumándole todas las bonos, que no son salario, pero bueno, llamándolo remuneración integral, y representa evidentemente una caída del 99%, cosa que jamás se ha visto tampoco en la historia del capital. Eso también implica la desaparición de la seguridad social, todo lo que eran pensiones, todo lo que eran jubilaciones, todo lo que por mucha gente trabajó por 20, 30, 40 años ha desaparecido. Y eso también implica una salida enorme de cerebros, una fuga de trabajadores calificados y una pérdida del bono demográfico. Eso también nos lleva a, en tiempos modernos, a ver el impacto de la desnutrición en nuestros niños de las generaciones del 2013, 14, 15, que van a tener mayores dificultades cognitivas, van a tener mayores dificultades para sus actividades normales laborales en el futuro, y eso también se ve mezclado con la destrucción de los servicios públicos.
fundamentalmente el de la educación, educación primaria, educación secundaria, bueno, ni hablar del problema eléctrico. El problema eléctrico es uno de las barreras más importantes a la recuperación económica. Y bueno, y todo eso también se mezcla con un conjunto de problemas políticos muy profundos, donde hay 50 países del mundo que no reconocen al gobierno actual, hay sanciones, hay expulsiones de ámbitos diplomáticos, hay cercos financieros, hay un montón de cosas que dificultan al extremo la realización de una política de recuperación económica que pueda recuperar el salario. Y hay enormes dificultades técnicas dentro del mismo gobierno, que no tiene el personal adecuado ni las capacidades técnicas para llevar a cabo un plan de estabilización macroeconómico, y por eso es gran parte la explicación de las improvisaciones constantes y recurrentes. Ahora, digamos, para cerrar mi intervención inicial, se está planteando una reconversión monetaria. Eso se está discutiendo ya. Es muy probable que le quiten 6 ceros otra vez a la moneda. El tipo de cambio está en 2 millones y medio más o menos, entonces probablemente queden 2,5, y esos 6 ceros se van a acumular a los 8 ceros anteriores, y vamos a estar hablando que de 2008 a 2021 en Venezuela se le habrán quitado 14 ceros a la moneda. Esa reconversión debió hacerse antes de sacar el absurdo y delirante billete de 1 millón, que no tiene ningún tipo de sentido mercantil, dinerario ni monetario. Se retrasó porque el billete iba a salir antes, pero no pudo salir, entonces lo lanzaron igual, y ahora están planteando una nueva reconversión, pero el problema no es la reconversión en sí, que es necesaria, es completamente urgente. El problema es que no se toman las medidas adecuadas para frenar el proceso de hiperinflación y para controlar la depreciación del trabajo, del salario. Hay otras propuestas en la Asamblea Nacional que hablan de indexación económica y mezclar la economía con el petro, y que el petro vaya a ser una especie de unidad de cuenta digital que permita de alguna manera frenar la inflación. Eso no, en mi opinión, no tiene sentido, pero bueno, ya eso sería meternos en honduras un poco más técnicas que podemos hablar más adelante. Claro, aprovechando que usted está refiriéndose a la reconversión, sí es posible recuperar el Bolívar, sobre todo que estamos viendo desde hace ya casi 2 años una dolarización de facto donde prácticamente el Bolívar ha desaparecido, ¿no? Y como dice, bueno, sacaron estos billetes precisamente por la escasez de moneda, ¿no? De papel moneda, sobre todo para pagar el transporte, cuestiones que son como más de menudo, ¿no? Pero sí es posible recuperar el Bolívar con todo este panorama que usted está explicando. Y otra pregunta que le quería hacer, ¿en qué se está sosteniendo entonces la economía venezolana en este momento? Bueno, preguntas difíciles y preguntas muy, muy interesantes. Primero, hay varios estudios que ha hecho Ecoanalítica, hemos hecho nosotros en el Centro de Investigación y Formación Obrera junto con la Universidad de Oslo, tratando de medir más o menos cuál es el índice de dolarización en Venezuela. Resulta que casi todas las personas terminan pagando un poco en bolívares. Es decir, muchas compras que se hacen son compras de 1, 2, 3 dólares. Y como no hay cambio en billetes pequeños, mucha de la gente hace esas compras con bolívares. El asunto es que las compras que van de 20 dólares hacia adelante, la mayoría se hacen en dólares. Cerca del 60-65% se hacen en dólares, pero los bolívares sirven de complemento y de vuelto. ¿Qué ha pasado con los bolívares? En Venezuela en el 2011, la cantidad de bolívares que circulaba era equivalente al tipo de cambio paralelo del 2011, obviamente, a 44.000 millones de dólares. Esa era la masa monetaria total del 2011. Ahora la masa monetaria total
en el último número disponible, era de 400 millones de dólares. Es decir, solamente hay 15 dólares por habitante. Países como Colombia, claro, 15 dólares llevados los bolívares hacia dólares, ojo. Colombia tiene 3.200 dólares por habitante, Panamá tiene 8.000 dólares por habitante, Guyana tiene casi, Trinidad y Tobago tiene 11.000 dólares por habitante y nosotros tenemos 15. Países como Haití tienen 700 dólares por habitante. Entonces es evidente que el bolívar se ha destruido y lo han venido desapareciendo. Ahora, ¿es factible recuperar el bolívar? A este bolívar yo creo que sí. Francisco Rodríguez es muy amigo mío, fue mi tutor de tesis doctoral y él está muy convencido de la necesidad de la dolarización. La dolarización tiene ventajas y tiene desventajas. Claro, como todo. La dolarización es factible en este momento, es muy difícil porque se necesita un acuerdo con la Reserva Federal y evidentemente el gobierno no tiene buenas relaciones con la Reserva Federal para ponerlo en un plano modesto, ¿no? Y segundo, Venezuela necesitaría una reactivación formal de los servicios y corredurías de pago internacionales, cosa que tampoco está del todo permitida en el momento. Partiendo de ese panorama, se puede sacar un nuevo bolívar que tenga una paridad fija con el dólar, pero que sea abierta y fácilmente intercambiable por divisas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo saco el nuevo bolívar para el 1 de mayo, ese nuevo bolívar usted lo puede cambiar siempre en las taquillas de Banco Central o en las taquillas de cualquier banco privado por divisa, por euros o por dólares. Que tenga una libre convertibilidad, pero un tipo de cambio fijo. Eso se podría hacer muy fácilmente porque en la economía venezolana solamente hay 400 millones de dólares equivalente a bolívares. Entonces usted pudiera sacar 1.000 millones de nuevos bolívares equivalente a dólares y esos nuevos bolívares pudieran circular en la economía y permitirían dar cambio, permitirían pagar, como tú dices, el transporte público, que es muy importante, permitirían hacer muchas cosas. El asunto es que un nuevo bolívar que tenga un anclaje con las divisas no puede ser reproducido al infinitum. Es decir, el Banco Central no puede emitirlo sin respaldo de manera desorganizada, porque tiene una correlación en valor con las reservas internacionales que le van a sustentar. Entonces, en esa circunstancia, el gobierno no quiere hacer ese nuevo bolívar y le conviene pagar la nómina prácticamente gratis, la nómina estatal, y emitir dinero inorgánico de manera excesiva y de una manera completamente divorciada con las capacidades económicas reales de la economía. Por eso ese dinero termina causando inflación. Este último mes es el mes de menos inflación en varios meses porque el gobierno ha emitido bastante menos, hay un control de la emisión un poco superior y se comenta que hay conversaciones desde el Banco Central con autoridades del Banco de Desarrollo de China que están tratando de aplicar una especie de látigo al gobierno nacional para que emita menos y organice un poco la economía en aras de negociar algún crédito. Es de recordar que China no le presta a Venezuela desde 2015, más o menos, y ha sido el país que le ha prestado una cantidad enorme de dinero, pero sus autoridades no creen en la política económica del gobierno actual y por eso hay esa tirantez y por eso los chinos se han visto muy poco estimulados a hacer préstamos que permitieran equilibrar un poco al país. Sí. Le pregunté también sobre qué se está sosteniendo entonces la economía venezolana en este momento. Dado el panorama que nos planteó, que prácticamente uno se pregunta, ¿se puede decrecer más? Sí, lamentablemente hay gente que me pregunta que si ya llegamos al sótano último, ¿no? Del centro comercial. Si el centro comercial tiene 10 sótanos, ya estamos en el sótano 9 o 10, pero en la economía siempre puedes bajar un poco más, ¿no? El asunto es que el gran descenso ya se hizo. Y como dice Asdrúbal Oliveros, Venezuela está cerca de tocar la roca dura del decrecimiento.
pero evidentemente se puede decrecer, se puede seguir decreciendo 8, 10, 11%, 5%, y los crecimientos de 1, 2, 3%, que en otros países serían importantes, en Venezuela van a ser muy poco significativos porque es una base muy pequeña. Asdrúbal Oliveros calcula que la economía venezolana pueden ser más o menos 40.000 millones de dólares. Yo creo que es mucho menos. Nuestros cálculos nos dan que puede ser aproximadamente la mitad de eso. Venezuela es una economía que se ha devastado por completo y que en la actualidad se sostiene con alguna exportación de petróleo que se hace con descuento. Por las sanciones, Venezuela tiene que triangular el petróleo y venderlo con muy fuertes descuentos. Se acepta incluso hasta dinero en efectivo por la venta de petróleo. Venezuela tiene exportación de oro, que casi todo es contrabando. Venezuela está exportando algún ganado al Medio Oriente, una cosa bastante atípica. Sí. Hay algunas exportaciones un poco fantasmas que son muy difíciles de rastrear porque el gobierno, con la cuestión de las sanciones, ha aumentado increíblemente la opacidad y la poca transparencia gubernamental. Con la excusa de las sanciones se ha visto impulsada a triangular con empresarios fantasmas de otros países que no vamos a nombrar y que hacen negocios turbios donde la corrupción se dispara. Entonces es muy difícil ver dónde salen las divisas del sector formal. Ahora, también hay un problema enorme con el contrabando de alimentos acá. Hay un problema enorme con el narcotráfico, con la minería ilegal, todo lo que es el desastre ecológico del arco minero. Hay muchas personas que han venido trayendo sus capitales al país. Ustedes han visto las torres de las Mercedes, los grandes nuevos bodegones, muchas personas que se enriquecieron con Cadivi, con la apropiación de la renta, con trampas, por ejemplo, con trampas y fraudes en la importación, están trayendo sus capitales a Venezuela y de alguna manera los están lavando. Y eso se nota en algunas construcciones muy fancy, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos esos elementos se están mezclando en Venezuela para que haya una economía extraña, una economía de Ferraris, Porsche, Lamborghini, Maseratis y... Pero eso es para un lado, pero del otro lado cada día se va hundiendo más, ¿no? Exacto, la economía de los Ferrari, Porsche, Maserati y super locales donde venden las cosas en 50, 60 dólares, cosas que valen 3, 4, 5, sí, se correlaciona con una economía donde el 85% de las personas viven en pobreza extrema y devenga salarios muy bajos, porque igualmente, aunque la empresa privada puede pagar en promedio 10 y 15 veces más que la empresa pública, donde el promedio de remuneraciones es 5 dólares al mes. Es cierto que las remuneraciones en la empresa privada todavía son de 80 dólares, 60 dólares mensuales, 55 dólares. Entonces se crea una brecha muy grande porque, no voy a nombrar el hotel, por ejemplo, está cobrando 300 dólares la noche y ni siquiera es un hotel 5 estrellas ni nada. Entonces, esa dicotomía, esa desigualdad se ha ido profundizando y disparando. Lamentablemente hay muy pocos números e investigaciones que puedan documentar esa profunda brecha. Sí, hace unas semanas estuvo con nosotros, aproximadamente un mes, estuvo con nosotros el exministro del Cordiplan, Rafael Corral. Y una pregunta que le hicimos es, usted tiene también una especialización en planificación macroeconómica, es ¿cuándo considera que se dejó de planificar el país y de proyectar el país? A su juicio, ¿cuándo sucedió eso? Bueno, eso es una pregunta muy polémica y sumamente brillante. Yo trabajé también en el Ministerio de Planificación. Fue uno de mis primeros trabajos como economista ya formal en 2007, hace muchos años, ¿no? Venezuela tiene una enfermedad muy clara, una enfermedad económica muy clara, que es el rentismo petrolero.
Hay explicaciones del rentismo petrolero que lo asemejan con la maldición de los recursos de países que tienen muchos recursos naturales y son pobres y tienen instituciones muy blandas, y con la enfermedad holandesa, que es el típico caso de países donde hay un ingreso extraordinario en divisas, y ese ingreso extraordinario en divisas tiende a sobrevaluar tu moneda, a facilitar las importaciones y a deprimir el mercado interno y la competencia de tus empresas. Entonces, Venezuela, con el rentismo, en estos últimos años, lo ha ido simplemente maximizando. Desde el 2003-2004, cuando el precio del petróleo empieza a dispararse, los ingresos del Estado se multiplicaron por 4, por 5. Eso hizo que la planificación poca que había en el Ministerio de Planificación, se apartara por completo y el gobierno empezara a crear fondos paralelos, y empezara a gastar los fondos paralelos que habían de ahorro. O sea, no solamente no se ahorró lo que debió ahorrarse, que si hubiéramos ahorrado el 10, el 15, el 20% de los ingresos petroleros extraordinarios que tuvimos, no tuviéramos ningún problema económico formal, sino que se gastaron los fondos de ahorro que habían, el Fondo de Inversiones y Estabilización Macroeconómica, el FIEM, se gastó el FEM, se creó un fondo de gastos como el FONDEN, el Fondo Nacional de Desarrollo Nacional, y también empezaron a crearse institutos paralelos, institutos estatales como FONPYME, INAPYMI, institutos que empezaron a tener un montón de dinero para gastar y para no rendir cuentas, evidentemente. Entonces, desde 2003-2004, cuando los precios del petróleo empiezan a subir grandemente, desde ahí más o menos el país dejó de planificar con un mínimo de seriedad y empezó a gastar brutalmente. En el año 2008, el ingreso petrolero pudo haber llegado a casi $100.000 millones. En la actualidad, el ingreso petrolero pueden ser 5.000, 8.000 millones de dólares en la actualidad. O sea, imagínense, de 8.000, 9.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares que pueda ser el ingreso petrolero de este año. En el 2008 tuvimos 100.000 millones de dólares. Tuvimos casi, podemos estar hablando de 4 veces el PIB actual en Venezuela, dependiendo de las estimaciones. Entonces, en vez de ahorrar, se despilfarró, se derrochó y se subsidió incluso el consumo de turismo externo. O sea, si una persona iba a Madrid a comprar jamón ibérico, el Estado te subsidiaba el jamón ibérico vendiéndote $1 muy barato, $1 a 2.15. De mis primeros viajes con Cavivi, a mí me parecía que Holanda y Bélgica eran países muy baratos, el Benelux, porque claro, la sobrevaluación de la moneda era tan grande que las cosas eran ridículamente económicas. Entonces, esa época fue como está barato, dame dos, versión moderna, donde las empresas dejaron de producir y se convirtieron en importadores. Y llegó un momento en que dejaron de importar y se convirtieron en formas de fraude de importación. Todo eso unido con grandes burócratas que desde varias instituciones del Estado estuvieron simplemente extorsionando, vacunando, hasta llegar al punto de hacerse socio de esas empresas y apropiarse de esa riqueza que terminó hundiendo el país. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer en ese momento? Planificar, ahorrar y crear un fondo especial donde esa renta no interviniera negativamente en la economía. Los trabajos de Asdrúbal Batista, que en paz descanse, gran maestro, gran economista, Bernard Momer, hablaron ya desde el año 84, desde el año 85, se estaba diciendo el poder negativo que tenía la inclusión de la renta en el país y la falta de planificación de la misma. Lamentablemente todo ese conocimiento se perdió, o sea, se perdió porque no se usó en el momento adecuado, y ahora es deber de los economistas actuales tratar de llevar ese conocimiento y darle una importancia mayor. Bien.
Nosotros estamos conversando con el economista Manuel Sutherland, quien es integrante del equipo del Centro de Investigación y Formación Obrera. Obviamente, cualquier persona que no sea venezolana o que no le haya hecho seguimiento a lo que nos ha sucedido a los venezolanos, pues al escucharlo a usted definitivamente dice, ¿cómo es que esta gente ha logrado mantenerse de pie como un país de interés económico a nivel internacional? Usted, que tiene dominio académico, que conoce a fondo lo que nos está pasando, lo que hemos hecho para llegar a esta situación, ¿cómo se plantea el futuro venezolano? Porque siempre se nos ha dicho, y a lo largo del tiempo que tenemos en el aire nosotros tenemos ya casi 23 años en el aire, y siempre salimos con el tema de que nuestro problema es político. Es decir, definitivamente es político, es económico o es moral. Sí, ¿cómo lo ve usted desde el ángulo que usted lo analiza, economista? Sí, bueno, eso es una pregunta profunda. Es una pregunta para tomarnos como 60 cafés en un año de debate, ¿no? Yo te diría que lo primero es que Venezuela tiene un problema económico gravísimo. Tiene una destrucción de capital muy fuerte. Es decir, tiene una obsolescencia técnica en la maquinaria muy grande. Desde hace muchos años que no se renueva por decirlo de alguna manera, máquinas, equipos, instalaciones, porque el país dejó de producir hace bastantes años para ser un país de importación. Y lo segundo es que Venezuela no tiene capital para inversión importante. Es decir, las empresas que quieren ampliar sus ámbitos, sus espacios, no tienen cómo, porque la banca ha sido completamente destruida. Destruida. Sí, destruida totalmente. Fíjate que el PIB financiero y el PIB de intermediación financiera cayeron en 95 y 97% hasta 2019. Estoy hablando de 2013 a 2019, y eso no son estimaciones, son las cifras legales que da el Banco Central. Repito, 95 y 97% menos. Eso es una desaparición total. Entonces, en esa desaparición total, las empresas no hayan cómo financiarse. Y donde no hay financiamiento, donde no hay crédito, no puede haber un proceso de acumulación de capital, ni el más básico ni el más elemental. Ahora se está tratando de suavizar monstruosidades como el encaje legal del 100%, que bajó al 93, después bajó al 90, etcétera. Se está tratando de estimular a la banca a hacer préstamos con indexación en tipo de cambio, pero lamentablemente eso todavía es muy poco, y es muy poco porque no hay capital. La Bolsa de Valores de Caracas se ha ido flexibilizando también, le han dado más permisos, hay oportunidades para conseguir divisas ahí, pero todavía el mercado es demasiado pequeño. Igual, el problema también es moral, porque el proceso de rentismo lumpenizado que el chavismo fue desarrollando, fue impulsando, fue destruyendo la moral y la ética de muchas personas que empezaron a hacer micronegocios, empezaron a hacer microtrampas para apropiarse de divisas preferenciales, para apropiarse de prebendas estatales, prebendas clientelares, etcétera, y eso ha minado también mucho la moral. Entonces también hay un problema moral muy grande, un problema ético muy grande en el país. Es un problema evidentemente social, porque en Venezuela muchas personas no están trabajando productivamente, y si no estás trabajando productivamente tiendes a las actividades menos enriquecedoras moralmente e intelectualmente. No hay prácticamente espacios importantes para que los profesores universitarios puedan vivir de lo que hacen, para que investigadores puedan vivir de lo que hacen, para que se desarrollen fuerzas productivas de alguna manera ligada a la producción, que no existe o que es muy baja. Y por eso todos esos problemas se arrejuntan con una crisis política tremenda. Una crisis política tremenda en la cual el gobierno actual trata de monopolizar todos los poderes públicos y de gobernar de espaldas al 80-85% del país. Entonces todo eso se
explota con una lucha internacional con Estados Unidos, con la Comunidad Europea y una serie de conflictos como el que pasa en la frontera con Apure, como lo que sucede con las bandas armadas que se han alzado en la Cota 905, en Petare, en muchos sitios, y eso hace que el país prácticamente sea un polvorín. Y ese polvorín tiene muy difícil solución en el corto plazo y es cuestión de seguir discutiendo y viendo las posibilidades para tratar de enfrentarnos a ese monstruo de 60 cabezas. El asunto de la pandemia Vale. es otro asunto de extrema gravedad en el país y que también se junta con la crisis social. Tenemos una crisis sanitaria sin precedentes en el país, ¿no? Los hospitales prácticamente no tienen unidades de cuidado intensivo que puedan de alguna manera soportar el auge del COVID-19. Muchas personas están muriendo por falta de oxígeno, están muriendo por falta de medicinas que, como por ejemplo el Remdesivir, las están vendiendo entre 100, 80, 90, $200 y las personas son simplemente demasiado pobres para pagarlas. Las clínicas están cobrando 500, 900, 1000, $1500 diarios y son cosas que el 95% de la población simplemente no puede pagar. Los hospitales no se dan abasto, no tienen las herramientas adecuadas, mucho más en el interior del país que tienen menos apoyo y tienen menos recursos y la gente estaba falleciendo con una rapidez enorme. Habría que hacer una investigación para ver lo que mucha gente de alguna manera intuye, que es simplemente que hay un subregistro de los fallecimientos terriblemente grande. Hay muchas personas que han fallecido en nuestros entornos familiares que no aparecen en los partes que se dan y hay algunos trabajos, creo que en Tal Cual aparecieron, donde se dice que el ingreso a morgues es de 50 a 60 personas diarias en algunas morgues especiales del país y lo que se registran son 8, 10, 15, 20 personas solamente a nivel nacional. Entonces, eso también es un parón muy fuerte para la recuperación económica y lo más importante en ese caso es que no hay un plan de vacunación masivo a la vista. Hay países como Chile, como Uruguay, que han vacunado cerca del 40, 50% de la población, hasta 60% con la primera dosis, y que en 60, 70 días probablemente terminen de vacunar a todas las personas, y Venezuela quizás haya llegado al 0,90% de la población objetivo y no hay una fecha. Se habla de vacunas, de prospecto de vacunas cubanas para julio y se habla de algunas compras en el COVAX, pero todavía eso está verde y la gente está lamentablemente falleciendo. Digo esto porque, por ejemplo, me acabo de enterar que ha fallecido Oscar Zañartu, un gran pintor venezolano que ha hecho exposiciones en París, gran artista y bueno, gran amigo que acaba de fallecer y me acabo de enterar y bueno, mi sentido pésame para esa gloria de la pintura y del arte venezolano. Sí, la cuestión está, señor Sutherland, es el 90% de la población. ¿Cuánto puede quedar de pie si definitivamente no se le hace frente el problema de la pandemia? Porque lo que uno aprecia de parte de las autoridades cuando se atreven a decir algo es que prácticamente están en una actitud de negación, o sea, se niegan absolutamente a esperar que haya soluciones porque hay otros países que están ofreciendo también respaldo a Venezuela y sin embargo aquí la actitud gubernamental es la de negarse a que a eso suceda. Entonces hay una negación a aceptar apoyo a nivel social, pero es que también lo hay a nivel económico y a nivel político, es decir, es como que estuviéramos encerrados y es como que si entonces estamos condenados pues, a que ese encierro nos castiga por la fuerza a cada uno de nosotros
y no hay a quien le duela, ¿no? Como decimos los venezolanos. Es decir, aquí no hay una actitud definitivamente confiable que tengan disposición a que salgamos de los problemas que tenemos, sino a naufragar en los problemas y a no aceptar la posibilidad de que sí existen soluciones. Pero estamos, ¿hasta dónde podemos llegar como país? O sea, usted desde el punto de vista humano, ya ni siquiera desde el punto de vista social, económico, político, son desde el punto de vista humano, ¿cómo se puede definitivamente un país como el nuestro sostener en el futuro cuando mientras en otras partes se discute qué hacer qué hay que hacer cuando definitivamente se superan las condiciones del COVID? Es decir, ¿cómo lo van a hacer? Y cómo ya lo están haciendo algunos. Es que nosotros no tenemos aparentemente a corta vista alternativa, ¿no? La alternativa parece, parecía que existe, pero no hay de parte de las autoridades o de quienes dirigen al país voluntad en que esto cambie, ¿no? O sea, la voluntad desapareció. Sí, bueno, yo creo que lo primero es que todos debemos articularnos y apoyar iniciativas como la de Fede Cámaras, por ejemplo, de la vacunación privada, que sería un paso muy importante, permitir que las vacunas privadas entren al país. Para que una vacuna sea aplicada en Venezuela tiene que tener la autorización del Ministerio de la Salud, y esa autorización no ha sido dada sino a la Sputnik y la Sinovac, tengo entendido, y el gobierno tiene que de alguna manera autorizar y colaborar para que otras instituciones puedan permitir la vacunación. Mucha gente se pregunta por qué Fede Cámaras impulsa este proceso, pero es que Venezuela tiene prácticamente un año encerrada, tiene la cuarentena estricta o radical más dura de muchos países por más tiempo, y eso ha destruido la economía, ha llevado a personas a graves problemas psicológicos, graves problemas de salud. Eso ha favorecido el estancamiento económico, la pérdida de dinero, y que mucha gente realmente tiene que salir a la calle a ganarse el sustento de su vida diariamente, y el gobierno no te da una ayuda de respaldo. Países como Estados Unidos, por ejemplo, estaban pagando hasta $1.200, $1.500 mensuales a personas que tenían que confinarse. Y en Venezuela las ayudas eran de $2, $3, $4, cosas que son completamente nulas. Entonces yo creo que hay que de alguna manera trabajar todos y hacer presión para ese plan de vacunación nacional. Y segundo, hay que ver las experiencias que han tenido otros países que han salido rápidamente de la pandemia o la han controlado mejor. Hay que ver qué cosas se hicieron allá, hay que ver qué cosas se pudieron avanzar y ver qué se puede copiar de alguna manera y aplicar en Venezuela. Creo que habría que hacer 4 cosas fundamentales en ese caso. Lo primero es que hay que gestionar un crédito con algún multilateral. Lo segundo es que es necesario y muy fundamental plantearse la venta de petróleo a futuro con titularizaciones en el mercado bursátil internacional. Lo tercero es que hay que hacer un plan de estabilización macroeconómica que agrupe a grandes sectores nacionales, sindicatos, consejos de trabajadores, ONGs, universidades, gremios empresariales, etc. Y lo cuarto, hay que solucionar la crisis política y plantearse un panorama donde el poder pueda ser compartido ampliamente, que el 14-15% del factor político en apoyo central tenga el 100% del poder, crea conflictos inimaginables y crea una presión muy fuerte para la economía y para las instituciones. Entonces tiene que haber un cambio radical en ese ámbito, y yo creo que esas 4 cosas son centrales para poder plantearse un escenario post-pandémico relativamente positivo. Para recurrir a estos organismos multilaterales, señor Sutherland, hay que generar confianza. ¿Cómo se genera esa confianza? Y en otro, el segundo punto que usted tocó sobre la industria petrolera,
industria petrolera que está prácticamente en el suelo. O sea, ¿cómo planificar el petróleo, la venta de petróleo a futuro si prácticamente PDVSA está nula? Sí, eso es totalmente correcto, ¿no? Lo primero que dices, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene en derechos especiales de giro, en DEG, cerca de 7.000 millones de dólares que pueden ser utilizados por Venezuela. 7.000 millones de dólares. Las vacunas cuestan, por ejemplo, 10, 15, 20 dólares. Nosotros necesitaríamos como 300 millones, 400 millones para comprar la gran mayoría de vacunas. Y el fondo todavía tiene 7.000 millones de dólares que pudiéramos tomar. El problema es que los miembros del fondo, los que están en la dirección del fondo, hay una división entre los que reconocen a Guaidó y los que reconocen a Maduro. Entonces, como el Fondo Monetario, el interno, no se pone de acuerdo en quién es el presidente, entonces no hay dinero para la población venezolana, ni hay dinero para la economía y todo se tranca. Eso pasa también con cerca de 12.000 millones de dólares que están congelados en cuentas en el extranjero, que tienen más o menos el mismo problema, ¿no? Hay cuentas por pagar de las empresas mixtas que no se han cobrado por ese tipo de cosas, entonces eso hay que solucionarlo. Y yo entiendo que nadie quiere que el gobierno de Maduro administre ese dinero como si fuera un dinero propio, con opacidad, con oscuridad, con la falta total de transparencia que la administración de ese dinero requiere. Y lo que creo yo que podría hacerse en ese sentido, que también lo plantea Francisco Rodríguez, es hacer una especie de fondo en el cual la ONU pueda directamente administrar, de alguna manera pagar a las cosas que en ese fondo se decidan comprar dentro del ejercicio democrático de una agrupación o una unión entre el gobierno actual, la Asamblea del 2015, la Asamblea del 2020, ONGs internacionales, organismos multilaterales y entre todos hacer decisiones de qué se puede comprar, qué se necesita comprar, qué se necesita importar con esos recursos para que esos recursos sean administrados de manera transparente. Eso se nota muy difícil, se nota muy cuesta arriba, pero ha sucedido, por ejemplo, en Irak, con el fondo de la Primera Guerra del Golfo, que también se les prohibió a Saddam Hussein exportar petróleo. Después se le permitió exportar petróleo, pero que el dinero fuera al fondo, y ese fondo manejó cerca de 60.000 millones de dólares. Hay acusaciones que en ese fondo se perdió cerca del 3% de eso por corrupción, pero el 3% por corrupción, comparado con lo que hay aquí, es absolutamente nada, absurdo, ¿no? Sí. Es insignificante. Lo otro es que Venezuela necesita un cambio jurídico muy grande, muy fuerte, un cambio político muy fuerte que permita dar confianza verdadera a la inversión nacional e internacional. El chavismo solo no puede hacer eso. Necesita de alguna manera ampliar sus horizontes, y la Asamblea Nacional de 2020 fue una oportunidad histórica que perdió haciendo una jugada política terriblemente torpe, ¿no? Yo creo que de nuevo podrían hacerse esquemas de diálogo, de discusión, donde se pueda intercambiar de alguna manera sanciones por libertades políticas, por libertades democráticas, y permitir hacer leyes que favorezcan de alguna manera la inversión internacional y a la inversión extranjera. Me has preguntado otra cosa de segundo. Sí, sobre cómo planificar la venta de petróleo, sí, prácticamente PDVSA está en el suelo. Sí, PDVSA ha sido quebrada, fundamentalmente ha sido quebrada, ha sido destruida por una política de 4 aristas fundamentales. La primera es la sobrevaluación del tipo de cambio. Cuando PDVSA recibía 100.000 millones de dólares en exportaciones, más o menos, en el año 2011, PDVSA tenía que pedirle dinero a Banco Central, bolívares, para pagar la nómina.
Y digo esto ¿por qué? Porque PDVSA los 100.000 millones de dólares que recibía, gran parte de eso lo vendía a Banco Central al tipo de cambio oficial, que eran para esa época 6 bolívares, creo, cuando el paralelo estaba como en 1000, en 1500. Entonces, para PDVSA darle un celular a un ingeniero que tenía que ir a un pozo, PDVSA tenía que gastar 100.000 dólares, porque los proveedores le vendían el celular al tipo de cambio paralelo. Claro, claro. Si PDVSA necesitaba comprar un Jeep para que fueran al pozo, PDVSA tenía que pagar 6 millones de dólares, porque eso se llevaba al Banco Central y Banco Central hacía la orden en bolívares. Entonces, ese desastre fue una de las bases fundamentales de la quiebra. 2. PDVSA tiene 20 años regalando la gasolina. Desde 2001, que el 2001 el precio de la gasolina era 0,1 centavos de dólares el litro, 2001, ha venido rebajando ese precio de 0,1 hasta hacerlo prácticamente nada por 20 años. O sea, imagínense que Apple te regala un celular cuando tú vas a una tienda, a un celular barato, por 20 años. O sea ¿qué empresa puede soportar eso? Y no solamente regalaban gasolina, sino regalaban diésel, regalaban lubricantes y tenían una política de regalo constante. Lo tercero, la falta de mantenimiento. PDVSA necesita mantenimiento mayor, mantenimiento menor, mantenimiento diario, mantenimiento anual, y esos mantenimientos se fueron perdiendo por la falta de recursos, por la falta de planificación y por la corrupción enorme que dentro de PDVSA hubo. Lo cuarto es la pérdida de 20.000 profesionales altamente calificados de PDVSA que fueron despedidos injustamente en 2003, en el periodo 2003-2004, y una gran cantidad de personal que es un personal político y no es un personal formado en la empresa ni formado para esas capacidades. Entonces, esa ola de despidos, esos nuevos personales políticos y salarios de 8 dólares para gerentes, salarios de 9 dólares para directores, hicieron que PDVSA se le fuera gran parte del personal capacitado. Ahora bien, ¿cómo recuperar eso? Eso es un asunto de años, es un asunto de mucho trabajo y mucha inversión. Venezuela no tiene los recursos para esa inversión y creo que ahora es completamente necesario que se reforme la ley de hidrocarburos para permitir la inversión extranjera directa y la contratación de empresas extranjeras para la extracción y distribución del petróleo, como eran esquemas parecidos a los 80, con convenios operativos y ese tipo de cosas, porque PDVSA no tiene la capacidad de recuperación. Para nosotros llegar a los 3 millones de barriles, nosotros necesitaríamos por lo menos 10 años y una inversión alrededor de 200.000 millones de dólares, cosa que para el país completamente imposible, y que el mercado petrolero tampoco está dando pie para eso. Hay energías alternativas muy importantes que están surgiendo y se están desarrollando, y el mercado tampoco está muy dispuesto a eso. Entonces lo que hay que hacer es tratar de hacer fuerzas para llegar al 1.000.000 de barriles, 1.200.000 barriles con el petróleo convencional, y eso tiene que ser de la mano con una apertura petrolera como la de los 80, pero que sea lo más transparente posible. Ya. Señor Sutherland, profesor, bueno, no se trata de ser, como se dice, negativo ante la realidad que nos tenemos nosotros, porque siempre se ha dicho que los países no quiebran, o sea, los que quiebran son los individuos que viven dentro de ese país. Y aquí, con una población de casi el 90% en las condiciones como estamos a nivel social en este momento, una actitud reacia por parte de las autoridades en querer cambiar, y unos opositores, así en letra mayúscula y con comillas, que tampoco dan demostraciones ante ciertas situaciones de voluntad de querer cambiar. ¿Usted cómo lo ve a futuro? O sea, en su posición de analista, de estudioso de esta realidad, ¿cree definitivamente que sí podemos superar estas situaciones en este momento? Wow, qué pregunta tan complicada. Me quieres meter en aprietos.
No, no, pero es que yo creo que definitivamente, yo creo que la solución, oye, uso una expresión altanera, pedante, si se quiere. Pienso que es un problema de inteligencia, ¿no? De inteligencia convertida en un recurso para superar los problemas, porque en el mundo, si uno ve, por ejemplo, la situación de Zimbabue, Zimbabue tuvo una situación, no sé si tan grave como la nuestra, en las condiciones como las tuvieron, inventaron cualquier cosa, pero habían manifestaciones de querer cambiar, de querer superar los problemas, ¿no? En el caso nuestro, lo que uno ve es un empecinamiento, ¿cómo se dice? Una negación a querer salir del hueco. Es como que si uno no, finalmente no termina de entender exactamente a qué queremos llegar los venezolanos, porque el problema es nuestro, el problema es de los venezolanos, unos en el poder, otros llevando leña, como se dice en criollo, y otros prácticamente inventando cosas para querer salir, pero no lo estamos entendiendo. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros nos negamos a entendernos a sabiendas de que el problema es nuestro, somos los llamados a superarlo, y no tenemos por qué estar forzosamente obligados a estar dependiendo de que otros nos ayuden, de que otros nos metan la mano? Pues un problema, es decir, yo decía antes que era un problema de orden moral o político o económico, pero es que también es como que si fuera un problema de cultural, ¿no? Es decir, hasta dónde realmente podemos llegar, porque es decir, no toda la gente, no todos los países que también tienen sus propios problemas y sus propias dificultades están en disposición de decirle a los venezolanos en qué quieren que los ayudemos, ¿no? Porque si tiene que haber una forma de solución a los problemas a los que nos estamos enfrentando en este momento, ¿no? Vaya, sí. Es algo terriblemente sencillo, pero extraordinariamente complejo. Es terriblemente sencillo porque voy a poner un ejemplo muy dramático. Si una persona pesa 100 kilos, yo lamentablemente peso un poco más, pero esa es harina de otro costal. Si una persona pesa 100 kilos y ahora tú la ves pesando 10 kilos, una pérdida del 90% de su masa corporal, es una persona que prácticamente está en el hueso, ¿no? Esa persona tomando una sopa con un cubito debería engordar y debería empezar a recuperarse. Es decir, la recuperación en Venezuela, vista cuantitativamente, es muy, muy accesible porque se ha caído muchísimo. Es decir, con préstamos pequeños, con ventas de petróleo a futuro pequeñas. Por ejemplo, si nosotros vendemos el 2% de nuestras reservas de petróleo convencional, no vamos a hablar del pesado, del extrapesado, sino del convencional mediano, liviano y condensado, nosotros pudiéramos tener fácilmente 80.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares. Eso sería prácticamente el equivalente a 3 veces el PIB actual. Y con eso se pudiera dinamizar toda la economía y pudiéramos crecer muy rápidamente. Así de sencillo pudiera ser la recuperación venezolana. Ahora, lo extremadamente complejo es reorganizar el país para que esa solución se pueda dar. Reestructurar el país para que eso pueda suceder. Eso implica un cambio en la Asamblea Nacional, eso implica un cambio político muy importante, eso implica compartir el poder, abrir espacios para la transparencia, para un cambio jurídico profundo, estructural, y como dices tú muy bien, lamentablemente el gobierno no está dispuesto a eso, no parece dar pistas sobre eso, y lo que sí parece es proclive a abrir la economía en desorden y a flexibilizar, privatizar y hacer cosas que son interesantes, pero que están desprovistas de un plan macroeconómico general grande y de un cambio político de estabilidad importante. Eso es lo que para mí dificulta muchísimo lo extraordinariamente sencillo que pudiera ser la recuperación económica básica, cuantitativa. El problema político es muy duro
y la incapacidad intelectual y técnica de muchos factores de la oposición y del gobierno es muy evidente, muy grotesca. Estamos en una situación donde hay que hacer algo muy sencillo, pero que la organización para hacerlo es sumamente complicada. Sí, bueno, señor Sutherland, de verdad muy agradecido por aceptar la invitación. Bueno, nos quedaron algunas cosas por fuera, esperamos tenerlo nuevamente en otra edición de La Otra Vía. Como usted dice, lamentablemente o afortunadamente son cosas sencillas, pero si no hay voluntad, tanto los que están adentro de Venezuela, quienes lo dirigen, y los que estamos afuera de Venezuela, el país se nos va a terminar de ir, ¿no? Nosotros no nos queremos despedir sin saludar a algunos de nuestros consecuentes oyentes y espectadores, como Esperanza Cortés, Hugo Duarte, Luis Rodríguez, William Tello, Jesús González y Omar Hidalgo, que nos han hecho llegar sus mensajes de reconocimiento al programa y a nuestros invitados. Nos despedimos a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, Ian Martínez y Julio Pinto en la dirección técnica, Ligia Perdomo, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y quienes habla, Edesio Brito Adrián. Los invitamos a mantenerse conectados en la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.